a todos por reunirse. Creo que muchas más personas van a ir llegando, entonces procuremos pues no prender nuestro micrófono para que podamos seguir pues la corriente del tema. Yo voy pues a escribir acá en el grupo de la PC que las personas que vayan llegando pues vamos a pedirles que vayan silenciando sus micrófonos. En esta noche nos acompaña Camilo. Si no lo conocen, Cami está en la playa. sí. Y perdón, también otra. En la playa, feliz, contento, disfrutando. Entonces, Camilo nos tiene un súper tema. Les recomiendo que tengamos entonces las Biblias al lado, porque sé que este chico nos va a dirigir mucho, mucho, mucho al texto bíblico. Si tienen preguntas, amigos, les pido por favor que las escribamos en el chat que tenemos acá en la aplicación. Hay una opción para escribir las preguntas y cambia a medida pues que vaya avanzando el tema, las va a ir resolviendo. ¿Listo? Entonces, no siendo más, bienvenidos a todos a esta PC de jóvenes. Nos vamos a seguir reuniendo mientras pues siga esta situación sanitaria, esta pandemia, y vamos a seguir orando por ustedes. Recuerden pues que de nosotros depende que esto no se propague más, ¿cierto? Entonces ahí donde están, los invito a que cierren sus ojos, vamos a orar y a empezar entonces este tema. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de recibir tu santo sábado, de encontrarnos contigo y estudiar tu palabra. Señor, bendice a cada una de las personas que están conectadas, bendice a sus familias, bendice a los que no están conectados, pero sabemos que te necesitan. Bendice a Camilo, Señor, quien ha preparado tu mensaje, tú lo has escogido a él. Te pido, por favor, que tú le des sabiduría, le des inteligencia y que a nosotros nos des también mucho discernimiento y mucha sabiduría para entender lo que tú nos quieres mostrar hoy. Señor, sabemos que estos son tiempos difíciles. Por favor, ayúdanos a mantener la esperanza en ti, la fe en ti. Ayúdanos a hacernos de tu mano poderosa y a entregarte nuestra vida porque hoy estamos y mañana tal vez no. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en cada momento, a ser más generosos y solidarios con aquellas personas que están sufriendo hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cami, bienvenido. Entonces el tiempo es tuyo y cualquier cosa que necesites me avisas. ¿Listo? Listo, yo voy a compartir aquí, tenemos una presentación, me dicen si la están viendo. Un segundo. Pero eso, en esa parte sí usted debe estar enterado. ¿Sí la ven? Sí, yo la veo. Perfecto. ¿Y Sí, si la vemos. ¿Y ahí me ven? Sí la veo, sí. Ahí la siguen viendo. ¿Ahí la siguen viendo? Solamente es para probar. Sí, ahí sí lo vemos. Listo. Bien, perfecto. Bueno, estamos viviendo definitivamente momentos difíciles en el mundo. Seguramente todo el mundo se encuentra en un estado de pánico, en un estado sin saber qué es lo que el futuro nos va a mostrar. Pero yo creo, y lo he dicho varias veces en varios momentos que nos hemos reunido, que Dios ha permitido estos momentos específicamente para que como pueblo adventista, nos reunamos y veamos qué es lo que estamos haciendo hasta el momento. Yo también creo que es una segunda oportunidad o una última oportunidad la que Dios nos está dando para que podamos comprender cuál es el enfoque de nuestro mensaje y podamos salir después de esto con un objetivo para darlo al mundo. Si nosotros no lo comenzamos a dar al mundo, seguramente, como hoy vamos a ver, no podremos contar la historia estando en el cielo. Nuestro destino será triste, pero gracias a Dios que es un Dios de oportunidades. Esta mañana también lo mencionaba y comparaba con lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estuvo durante 3 años y medio en una sequía. El profeta de turno era el profeta Elías. Y el profeta Elías
iba al pueblo con muchos mensajes, iba al pueblo con un mensaje importante que era un mensaje de reavivamiento. Si ustedes leen Malaquías, era un mensaje en el que decía que los hijos se vuelvan a los padres, que dejemos el pecado hacia un lado, que dejáramos nuestros ídolos. Y eso es lo que pedía el profeta Elías, y lo pedía con mucha insistencia. Sin embargo, el profeta un día oró y dijo, Señor, haz lo que tú creas necesario para que este pueblo se convierta. Y cuando hizo esa oración, hubo una respuesta inmediata. Y la respuesta inmediata fue una sequía de 3 años y medio. Una sequía en la que el pueblo iba a poder analizar qué era lo que estaba haciendo mal. Los fieles iban a poder seguir siendo fieles, los que no tal vez se iban a poder arrepentir. Pero eso fue lo que hizo durante ese periodo. Al finalizar el periodo, nos damos cuenta que el pueblo tuvo que escoger entre dos bandos. Si seguir a los profetas de Baal o seguir al Dios vivo. Y muchos escogieron seguir al Dios vivo y pudieron seguir contando la historia. Esto mismo es lo que nos está pasando a nosotros hoy en día, ¿sí? Esto mismo es lo que nosotros estamos viviendo. Yo veo que hay muchas cadenas de oración, hay muchas cosas que son interesantes. Pero este momento, además de la oración, es un momento que nos debe hallar estudiando también su palabra. Entonces necesitamos, siempre lo hemos dicho, porque la santificación se da de 3 maneras. Y necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos orar como lo están haciendo, como lo hemos visto en algunos grupos, y necesitamos testificar en este momento. Dios nos ha llamado a eso. No sé a cuántas personas, es una pregunta individual, a cuántas personas le testificaste esta semana. Quiero contarte que hay una verdad que solamente tenemos nosotros como adventistas, y si callamos, pues vamos a ser también culpables de lo que estemos callando, ¿sí? Así que, comenzando de esa manera, he titulado esta reflexión, Árbol sin fruto. Sí, no es una reflexión mía, es una reflexión, sacada de allí de uno de los mensajes del pastor Bor. Simplemente, me encargo de revisar un poco más a fondo lo que él explica también, y vamos a vivirlo nosotros, y esta noche espero que en nuestras vidas pueda haber un reavivamiento, que el Espíritu Santo pueda llegar a nuestros corazones y sea él quien nos convence, ¿sí? Así que comencemos. Un segundito. Listo. Si lo ven allí, a ver, aquí. Dice, ustedes ven aquí una foto, esa foto es la del ferrocarril en el oeste de los Estados Unidos, más o menos en los años 1800. Yo quiero parar un momento y decir que también esta presentación se está dando por 2 sitios, por Facebook Live, por la página de Tertulia Bíblica de Tierra Linda y por la página de la Iglesia de la Esmeralda, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren compartir, también está bien. Volvamos al tema y qué pena por el mensaje ahí. El ferrocarril, entonces, el ferrocarril que estaba en el oeste de los Estados Unidos, pasaba algo interesante que nos sitúa en el mensaje que queremos explicar esta noche. Más o menos por los años de 1800, lo que pasaba con el ferrocarril es que al final en el último vagón, había una persona que llamaba a los trabajadores al almuerzo, ¿sí? Y entonces la persona hacía un primer llamado. Entonces decía, vamos a almorzar. Bueno, habían algunos que seguían en sus labores porque seguramente estaban un poco atareados, habían unos que atendían y llegaron al primer llamado. Se hizo un segundo llamado. En ese segundo llamado, entonces, se hacía un segundo llamado, y en ese segundo llamado se decía otra vez el almuerzo. Muchos, entonces, más de los que no habían atendido la vez pasada, la atendieron esta vez y también iban a comer. Y finalmente se hacía un último llamado. El último llamado era el llamado al almuerzo, y el que no asistía a ese llamado, entonces esa persona pues se quedaba sin almuerzo, ¿sí? Entonces pues le tocaba ya pasar el día sin almuerzo específicamente. El pueblo judío, así como las personas de 1800,
tuvo 3 llamados específicos al arrepentimiento. Vamos a pasar por cada uno de ellos hoy y vamos a darnos cuenta que tuvo su llamado, por decirlo de alguna manera, tuvo su llamado al almuerzo, pero la nación judía no atendió. También vamos a explorar un poquito entonces qué tiene que ver la iglesia de la Odisea, que también hay 3 llamados para la iglesia de la Odisea, y tal vez nos podamos, si no atendemos a ese último llamado, perder el almuerzo. Uy, no sé qué pasó aquí. Creo que ese no es. Listo. Primer llamado. Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias, digamos, vamos a tratar de leer la palabra de Dios. Vamos a darnos cuenta de cada uno de los llamados que están allí. Ustedes tienen el texto aquí, así que yo les voy a ir pidiendo que leamos verso a verso y vamos a ir reconociendo alguna cosa. El primer llamado se encuentra en Mateo 3, del 7 al 9. Vamos a leer el versículo 7 y alguien así que con voz fuerte pueda leernos a todos ese versículo 7. Y dice, ¿me escuchan? Sí. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí, bueno, era inicialmente simplemente el versículo 7. Vamos a ir reflexionando en el versículo 7. El versículo 7 básicamente nos muestra que Jesús tenía un auditorio. Señor, ¿alguien está hablando? Listo, lo que nos muestra aquí es que Jesús tenía un auditorio específico. ¿Cuál era el auditorio al que le estaba? Perdón, este no era Jesús, este era Juan el Bautista, ¿sí? Y Juan el Bautista estaba dando un mensaje y tenía un auditorio específico. ¿Cuál era el auditorio de Juan el Bautista? Los fariseos. ¿Perdón? Los fariseos. Los fariseos. El auditorio al que le estaba hablando eran los fariseos y los saduceos que se encontraban allí. Por eso les decía que al ver a muchos fariseos y saduceos, entonces llegaban a donde él estaba bautizando y entonces les dijo a ellos, generación de víboras o camada de víboras, como podrían decir otras versiones, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca o del castigo venidero? Así que estos a los que les estaba hablando eran los fariseos, eran los saduceos, eran los líderes de la nación judía, los que pretendían tener la dirección. Pero vamos a darnos cuenta a medida que desarrollemos aquí los versículos, que Israel, así como lo está anotando Juan el Bautista, tenía un problema principal. El problema principal de Israel era que Israel era un árbol que no tenía fruto. Sigamos leyendo. Versículo 8, como lo decía allí ya Diego. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Entonces ellos se preguntaban, ¿cómo así? Nosotros siendo los líderes de la nación, nosotros siendo los que, digamos que tenemos todo el conocimiento, ¿cómo así que nosotros debemos arrepentirnos? Y entonces ellos se preguntaban, ¿por qué? ¿De qué nos debemos arrepentir si es que nosotros somos los doctos en la ley? Dense cuenta, ellos tenían el templo, tenían las promesas de Dios, tenían la ley, guardaban el sábado, diezmaban, practicaban las normas de la salud, se lavaban las manos como nosotros hoy en día, pero ellos se las lavaban 7 veces. Nosotros hoy sí debemos aprender a hacer eso, ¿no? Pero ellos hacían una serie de cosas que pues hacía pensar que tenían todo. Entonces la pregunta de ellos era, bueno, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Ellos pensaban, no necesitamos arrepentimiento. Y Juan sabía lo que ellos estaban pensando. Juan sabía que ellos estaban pensando que no necesitaban eso. Como Juan lo sabía, entonces habla en el versículo 9, ¿no? Entonces lo que dice en el versículo 9 es, perdón que yo me fui por aquí y no seguí. El versículo 9 lo que dice es... Y no penséis... Exacto. No piensen que podrán alegar, ¿tenemos a quién?
dentro de vosotros mismos. Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Interesante. Dice, no piensen que por ser hijos de Abraham, o sea que él sabía lo que estaban pensando allí en sus corazones, y estaban pensando que por ser hijos de Abraham, entonces no tenían ninguna necesidad de arrepentimiento. Pero él les dijo que de estas piedras, él podría sacar también hijos de Abraham. Cuando ustedes leen el deseado de todas las gentes, allí en la página 82, se van a dar cuenta que las piedras a las que se refiere aquí Juan eran los mismos gentiles, ¿sí? Los gentiles que estaban allí, ustedes lo pueden leer específicamente. Y son los gentiles. De hecho, los mismos judíos a los gentiles les llamaban cerdos, les llamaban perros, ¿sí? Los mismos judíos pensaban que no había nadie en el mundo como ellos y que solamente ellos tenían la verdad. Ahora, démonos cuenta en que... ¿Están escuchando? Perdón. Sí, 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 sí. Sí. Pido, por favor... No, es que don Hugo debería silenciar el micrófono, don Hugo. Listo. Gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese momento puede ser el mismo que nosotros vivimos hoy en día, ¿no? Nosotros decimos, tal vez nosotros somos los que tenemos la verdad, somos los herederos de la verdad, somos los que custodiamos la verdad, y a veces pensamos, sí necesitamos de Dios, pero no necesitamos de esa manera como la palabra de Dios nos lo pide. Ahora, lo que llama Juan a hacer al pueblo es a arrepentirse por no producir fruto específicamente. Si nos damos cuenta y vamos a leerlo más adelante, es un árbol que tiene lindas hojas, la nación de Israel, pero no tenía fruto. Ese era el problema básico de la nación judía. Ahora, la pregunta que nosotros nos haríamos era, si aquí le está diciendo que genere fruto, entonces, ¿qué fruto era el que le faltaba? Porque efectivamente, muchas de las cosas que hemos dicho, el pueblo de Israel era depositario. Así que, ¿qué fruto era el que le faltaba? ¿Sí? Esa sería la pregunta que nos deberíamos hacer. Así que esa respuesta la solucionamos con Lucas, y vamos a ir a Lucas, capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el 14. Y aquí lo vamos a comenzar a leer. Versículo 7 dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y otra vez decía aquí, generación de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo, aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Hasta aquí pareciera igual a lo que acabamos de leer. Es igual, ¿sí? No tiene mucha diferencia. Ahora miren lo que dice el versículo 9. Es interesante. Ya dijimos, la nación de Israel es un árbol que tiene bonitas hojas, que atrae, pero que si solo se queda con las hojas, entonces va a haber un zarandeo, ¿sí? Es lo que más adelante va a decir. Entonces, el versículo 9 es el que lo nombra. El versículo 9 dice, es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Sí ven lo que está diciendo? Es decir, hay un árbol y el hacha ya está puesta. ¿Qué pasa cuando normalmente hay un hacha en la raíz del árbol? Está lista a ser cortada. Y por eso dice aquí, y todo aquel que no produzca fruto, ¿qué va a pasar? Se corta y se echa al fuego. Será cortado y será echado al fuego. Ahora, seguimos haciéndonos la pregunta. Primero, ¿es importante entonces el fruto para la nación judía? ¿Era importante el fruto para la nación judía que ellos tuvieran un fruto? Sí, si no iban a ser ¿qué? Cortados. Ahora, del fruto entonces dependía la salvación de ellos. Entonces sigue la pregunta, ¿qué es el fruto? Y vuelvo a hacer más preguntas. ¿Los fariseos no enseñaban que se debía guardar el sábado? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Será que no guardaban las normas de la salud? Sí. ¿Debían diezmar? Claro. ¿Debían ayunar?
Claro, y seguramente ayunaban más que cualquier otro. ¿Debían tener vigilias? Claro. ¿Tenían a Abraham, a Isaac y a Jacob como padres? Sí. Entonces, ¿qué era lo que no tenían? El fruto que no tenían. Entonces, mire lo que responde el versículo 10, ¿sí? Y el versículo 10 nos dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron. Ellos mismos tenían la pregunta. Sí, pues nosotros no tenemos como ninguna dificultad aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, la respuesta es, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Pregunta para todos, entonces, ¿qué es el fruto? Camila, ¿me confirma la cita bíblica, porfa? Lucas 3, estamos de todas maneras compartiéndola, si la quieres ver ahí está. Lucas 3 del 7 al 14. Versículo 11. El fruto son nuestras obras, y pues obras Gracias. como de misericordia. Las obras de misericordia. De hecho, si ustedes leen la parábola, por ejemplo, del buen samaritano, él dice que cuando se acercó al que estaba allí tirado en el camino, se acercó y dice, fue movido a misericordia. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una fe, cuando nosotros tenemos fe en Dios, cuando nosotros hemos aprendido de su palabra, el fruto que efectivamente nosotros damos tiene que ver con obras. Sí, nosotros no somos salvos por obras, eso debe quedar claro. Somos salvos exclusivamente por fe. Pero si nosotros tenemos una real fe, pues nuestras obras van a ser de misericordia, ¿sí? La perfección, ese es otro tema, tiene que ver con qué tan misericordiosos nosotros somos. Así que la nación judía efectivamente tenía toda la doctrina, ¿sí? Y claro, tenía la doctrina correcta, eso era cierto también, pero le faltaba amor hacia su prójimo, eso era lo que le faltaba, ¿cierto? Por eso el fruto tiene que ver con una piedad práctica, ¿sí? Tiene que ver con misericordia, como lo dijimos hace un momento. Nuestro fruto tiene que ver con darle nuestro pan al hambriento, con visitarlos en la cárcel. Este momento que vivimos, por eso digo que es un momento de prueba grande para todos. ¿Qué tan misericordiosos somos nosotros? Ahora, a veces puede pasar una cosa interesante en nuestras vidas que es un fenómeno y es que nosotros queremos hacer obras sin conocer a Jesús. Eso también está mal, ¿sí? A veces yo quiero ganarme el cielo simplemente por lo que hago, pero nada de lo que hago me puede acercar a Dios. Nada de lo que yo hago, ¿sí? Pero lo único que puede ayudarme a la salvación es creer en que Él puede hacer el cambio en mi vida, ¿sí? Eso es algo diferente. De la fe vienen las obras. Yo no produzco obras primero y después entonces tengo fe. Debe ser un resultado de nuestra fe. Versículo 12, si seguimos leyendo. O sea, Llegaron también perdón, unos... o sea, eso Sí. sería como decir, nada de lo que yo haga me salva, pero sí de lo que haga me condeno. Correcto, ese es un muy buen punto. Nada de lo que... Eso es una buena frase, ¿no? Nada de lo que haga me puede salvar, pero sí lo que haga me puede condenar, ¿sí? Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo más claro. Guardar el sábado no me salva, pero ¿qué pasa si no lo guardo? ¿Sí? Eso sería una pregunta también interesante, ¿sí? Por eso es un resultado, simplemente. Mis obras son un resultado de la fe. Dice allí, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos dice que seremos juzgados por nuestras obras, ¿sí? Salvos por fe, pero juzgados por obras, porque al fin y al cabo lo que se está escribiendo en este momento allí en el cielo son las obras que nosotros estamos haciendo. Pero si esas obras demuestran a Jesús o no demuestran a Jesús, es el punto decisivo, ¿sí? Versículo 12. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. Entonces él les respondió, no cobren más de lo debido, les respondió. No practiquen la extorsión, ¿cierto? Lo mismo que decía por allí Mateo 5, por ejemplo, si ustedes van a Mateo 5 se van a dar cuenta, dice, el que pida tu capa, dásela, ¿sí? El que te pegue en una mejilla, entonces ponle la otra. Es lo que está diciendo aquí. No cobres más de lo debido, ¿sí? Sino más bien sé generoso. Versículo 14.
Y entonces otros llegaron y se le acercaron y dijeron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. Dense cuenta, cada uno llegó a preguntarle qué es lo que tenían que hacer. Y los soldados esta vez le preguntaron y la respuesta es, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, ¿sí? Más bien confórmense con lo que les pagan. Todo el consejo que Jesús les da para que generen fruto tiene que ver con las relaciones humanas, ¿sí? La relación con mi prójimo, ¿qué tanto yo me estoy relacionando con mi prójimo? Y si ustedes van más adelante, y si están viendo allí la presentación, y van a Gálatas, vamos a darnos cuenta efectivamente lo que es el fruto, ¿no? El fruto, dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor. Pero resulta que los judíos llamaban a los gentiles cerdos o piedras, ¿sí? ¿Tenían amor? ¿Tenían el amor? No. El fruto es, dice, es amor, es gozo. Guardaban el sábado con una obligación, como que era complicadísimo guardarlo. Entonces no tenían gozo, ¿sí? Dice también es paz. Y pues ellos vivían en una guerra abierta contra los romanos, ¿sí? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, interesante que aquí nos diga que es el fruto, no los frutos, ¿sí? Porque el fruto tiene que ver con lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, es salvación. Él produce salvación y la salvación produce cada uno de estos puntos, ¿sí? Ahora, ya vamos a ir hacia el segundo llamado, pero es interesante que comprendamos la cronología que hasta aquí tenemos. Este llamado que hizo Juan el Bautista, ¿quién es el que estaba hablando aquí? Era Juan el Bautista. Lo hizo 6 meses antes de que Jesús comenzara su ministerio público, ¿sí? 6 meses antes de que Jesús comenzara su ministerio público, Él les habló, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y si ustedes no producen fruto, entonces van a ser cortados. Entonces, 6 meses antes de que Jesús comenzara su ministerio público, se dio este primer llamado. Vamos a ir con nuestro segundo llamado. ¿Hasta aquí todo claro? De pronto alguien tiene una pregunta o un comentario y podemos dejarlo hablar. Bien. Bueno, están muy juiciosos o puede ser que ya se hayan dormido. El comentario es que me parece chévere estar estudiando de Juan el Bautista porque es un llamado como a reforma, ¿no? Y quizás esto es lo que nos está... ¿Aló? ¿Ustedes escuchan a la mona? Sí, siga. No. La mona, te perdimos. Pero seguramente lo que decía la mona es que es un llamado que cuando hablamos de Juan el Bautista fue quien preparó el camino de Jesús y es un llamado a la reforma. Y efectivamente, preparando el camino de Jesús, él llamó al pueblo a la reforma. ¿Sí? Cami, o los que tengan preguntas pueden escribirlas al chat, porque creo que a todos se nos, bueno, al menos, no sé, a los que tengamos internet malito, se nos está cortando un poquito la llamada. Entonces, bienvenidos a los nuevos que llegaron, los que tengan preguntas, por favor escríbanla por medio del chat y Cami pues las va respondiendo. ¿Listo? ¿Porfis? Si quieres tú, Sandra, y me las vas leyendo, porque yo digamos que estoy aquí entre dos. Claro que sí. Yo ¿Listo? estoy pendiente y yo te las voy leyendo. ¿Listo? Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes me han escuchado bien o ustedes me escuchan entrecortado? No, bien. Hemos escuchado bien. Perfecto, está perfecto. Por aquí te escuchamos bien. Bien, Cami, perfecto. Listo, qué bien. Listo. Entonces vamos en el ¿qué? En el primer llamado. El primer llamado lo hizo Juan el Bautista, quien preparó el camino a Jesús y lo que pidió fue produzcan fruto. Segundo llamado está en Lucas 13, del 1 al 9. Ahora, esta escena es el mismo árbol de Juan el Bautista, el mismo árbol que estaba puesta a la raíz de Juan el Bautista, se ve en esta escena que vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces, ese segundo llamado comienza allí en el versículo 1. Versículo 1 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que
algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Déjenme darles aquí el contexto. Están hablando acerca de los galileos, ¿sí? Los galileos que habían sido muertos y habían sido sacrificados. Lo que pensaban normalmente los judíos era que las personas recibían una paga, ya sea por un desastre natural o por algo que les hubiera pasado, que esa era la paga del pecado y que se lo merecían porque eran pecadores. Entonces ellos estaban como comentando el asunto de que habían sido unos galileos que eran malos, además, porque los galileos eran malos. Estaban comentando que habían sido muertos. Entonces eso como que les alegraba, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, ¿piensan de verdad que porque ellos les pasan estas cosas son más pecadores que todos los galileos? La respuesta es, dense cuenta aquí también que ya está hablando Jesús, ya no es Juan el Bautista, ¿no? Aquí ya es Jesús, ya comenzó su ministerio. Versículo 3, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué verdad tan dura, porque eso, digamos que no ha cambiado mucho la situación. Hoy nosotros afrontamos, ya lo dijimos desde el principio y lo conocemos todos, el tema del coronavirus. Pero a veces se nos ha metido a nosotros que el coronavirus solamente le da a personas, o más bien los virus, pestes o dificultades, solo les da a las personas que son pecadoras. Pero nosotros, de repente eso no va para nosotros, ¿sí? Este era el mismo mensaje que daba aquí Jesús. No penséis que porque ustedes no reciben esos juicios directamente, si no se arrepienten y no producen frutos, no van a tener el mismo destino que ellos, ¿no? Pensemos eso un poquito en nuestras vidas, ¿sí? Estamos aquí en nuestras casas, tal vez muchos están más tranquilos, pero a veces pensamos cómo son de malos esos italianos, cómo son de malos esos franceses, ¿sí? Y de repente, no quiere decir que sea el pensamiento de todos, seguramente no, pero si lo hemos pensado, pues este es un buen momento para reflexionar y pensar que no porque nos lleguen los juicios es que somos más culpables. Igual, si nosotros no producimos frutos, no vamos a tener el mismo destino de aquellos que hoy están muriendo por el pecado. Versículo 6. Y de igual forma, quiero también hacer como un apunte ahí, ¿no? Y decir que de igual forma en el mundo estamos, en un mundo lleno de pecado estamos, y no estamos exentos de que nos suceda cualquier calamidad, cualquier enfermedad, pero yo creo que de lo que uno tiene que pegarse es como dice el Salmo 91, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios no dice, no andarás en valle de sombra ni de muerte. Dios dice, aunque ande en valle de sombra y muerte, pues no hay que temer porque Él está con nosotros, ¿no? Exacto. No hay que temer, pero si de repente pensamos que como los judíos que somos más justos que los demás porque no nos llegan los juicios, pues también digamos que es un mal pensamiento, ¿sí? Versículo 6. Entonces les contó esta parábola. Aquí viene como la reflexión de lo que estaba diciendo desde el versículo 1 al versículo 5, que está aquí. La parábola. Parábola desde el versículo 6. Les contó una parábola. Un hombre tenía ¿qué? Una higuera, ¿cierto? Y la higuera estaba plantada en su viñedo. Vamos a anotar cada uno de los detalles porque al final vamos a hacer una pregunta, ¿cierto? Un hombre tenía una higuera que estaba plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada, ¿sí? Interesante. El mismo árbol de Mateo. Esto que ocurre aquí pasa 2 años y medio después de que se haya cumplido lo de Juan el Bautista, de que Juan el Bautista haya dado el mensaje, ¿cierto? 2 años y medio después. Versículo 7. Así que le dijo el viñador, mira, ya hace 3 años, si se dan cuenta, dijimos que 6 meses antes habían pasado,
y 2 años y medio más son 3 años. Entonces dijo el viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Sí? O sea que sí, Jesús estaba buscando fruto desde hace 3 años. Claro, desde que le dio el mensaje ¿a quién? A Juan el Bautista, desde que Juan el Bautista habló. Entonces, hace 3 años que ya vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Y dijo, córtala, ¿para qué más? ¿Para qué vamos a ocupar más terreno? Entonces, esta parábola se da 1 año antes de que Jesús termine su ministerio. Si tenemos 6 meses antes de Jesús, han pasado 3 años, Jesús lleva 2 años y medio de ministerio. ¿Cuánto fue el total de ministerio de Jesús? Tres años y medio. 3 años y medio. Y este número nunca es casual. Dense cuenta, 1260 días, ¿cierto? 3 años y medio equivalen a 1260 días. Ese número siempre está en la Biblia y está repetido muchas veces. Ahora, 3 años y medio fue el total. A esta parábola, entonces, para que terminara su ministerio, Jesús le faltaba ¿cuánto? 1 año, ¿cierto? Le faltaba 1 año para terminar su ministerio. Entonces, versículo 8. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía ¿por cuánto? 1 año. Por 1 año, ¿cierto? Jesús tenía 1 año más de ministerio. Sabían que Jesús... O sea, que ya sabía. Jesús, ¿perdón? O sea, que ya sabía el fin de que solo le quedaba 1 año. Sabía que le quedaba 1 año, claro, Dios no, las fechas a Dios no se le pasan por alto y él sabía el tiempo de su ministerio específicamente. De hecho, estaba profetizado en la profecía de las 70 semanas, ¿recuerdan? 1 semana, sí. Y a la mitad de la semana iba a ser muerto Jesús. Entonces, interesante, porque aquí ya nos estaba diciendo que le faltaba 1 año, corroborando lo que la profecía de las 70 semanas nos estaba diciendo. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año. Dicen los expertos, y no dicen los expertos, no hay que ser experto, hay que leer simplemente esta parábola, que Jesús dedicó ese último año como si a cuidar a Israel como si fuera lo último que pudiera hacer, ¿sí? Hizo todo lo necesario para que Israel aceptara, para que Israel se convirtiera, pero Israel al final no aceptó y ya vamos a darnos cuenta en el tercer llamado. Así que dijo, déjala todavía 1 año, 1 año más de ministerio que yo tengo que me voy a dedicar a ella. Dice, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono, ¿cierto? Para que yo pueda echarle abono y para que pueda cavar a su alrededor. Dios siempre poniendo tiempo, como ya lo dijimos, ¿no? Pero Dios siempre tratando de restaurar al ser humano. Hace todo lo necesario para que la planta pueda crecer, para que no se malogre esa planta que estaba con destino a morir. Así que Jesús hizo todo lo necesario. Versículo 9. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, corta. ¿Cierto? El mismo cuadro de Mateo 3 que leímos. Un árbol que tiene hojas, un árbol que se jacta mucho, un árbol que tiene los padres de la ley, un árbol que tiene el templo, un árbol que tiene la ley de Jerusalén, pero Jesús dedica ese último año especialmente y esa última semana a hacer todo por este árbol. Entonces tenemos 2 llamados. Segundo llamado al almuerzo, ¿sí? Tercer llamado. Y vamos con este tercer llamado. Uy. Tercer llamado. El tercer llamado se encuentra en Marcos 11. ¿Cuándo se da digamos, la situación de Marcos 11 desde el versículo 12? ¿En qué momento? Dice que era el jueves antes de la crucifixión de Jesús, o sea que ya no faltaba nada para que se acabara el ministerio de Jesús. Faltaban unos días, ¿sí? Jueves antes de la crucifixión. Dice, versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Jesús. Dice, ¿se acuerdan el texto que dice, tuve hambre y no me disteis de comer? Interesante, versículo 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que Hojas. solo hojas, pues no era tiempo de higos. No sé si alguna vez ustedes han visto una higuera, pues yo no soy, digamos, yo no soy experto en plantas tampoco, pero si ustedes ven una higuera tiene hojas hermosas, tiene unas hojas grandes y hermosas. ¿Sí se acuerdan el caso de Adán y Eva? Adán y Eva se taparon con hojas de higuera porque las hojas eran grandes, ¿sí? De hecho, el mismo caso de Adán y Eva nos enseña qué son las hojas en este caso. ¿A qué se refiere las hojas aquí? ¿Qué hicieron Adán y Eva con las hojas? Cubrirse. Cubrirse, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros a veces con Dios? Decimos que tenemos obras, ¿cierto? Y con las obras nos cubrimos porque decimos que hacemos y hacemos, ¿sí? Pero si esas obras no vienen de un fruto, como dijimos, si no vienen con fruto, pues no son hojas buenas. Y esas hojas representan básicamente las obras. Por eso Adán y Eva quisieron taparse con hojas. Es decir, con lo que yo tengo me tapo, ¿sí? Es decir, no es con lo que Dios me da, sino con lo que yo tengo. Y a veces queremos taparnos nosotros mismos con hojas. Así que Adán y Eva se taparon con hojas. Las hojas de la higuera son hojas frondosas y hermosas. Ahora, normalmente lo que pasa con una higuera es que si una higuera tiene hojas, es que seguramente va a tener que dar fruto, ¿sí? Si una higuera tiene hojas, es seguramente debe tener fruto. Es decir, esta higuera era extraña. ¿Por qué era extraña? Porque ya tenía unas hojas frondosas y hermosas, pero cuando se acercaron no tenía fruto. Y pues si tenía unas hojas, pues debía tener fruto. Interesante también que el texto nos dice, pues no era tiempo de higos. De hecho, dio mucho antes las hojas, antes de que se diera el fruto, dio mucho antes de la que las otras daban. Por eso era extraña esta higuera, ¿sí? Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Las raíces. Otra vez, no soy jardinero, pero cuando una planta se seca de sus raíces, ¿qué creen ustedes que pasa? Es arrancada y murió. botada. No hay nada que hacer, ¿cierto? Lo único que se puede hacer con esa planta es cortada, que sea cortada y que sea quemada. No hay nada más que hacer, ¿sí? Interesante. Este era el último llamado que le hacía la nación judía y dedicó su último llamado a que ellos entendieran, pero ellos no comprendieron. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste. Se ha secado. Repasemos los símbolos antes de pasar a nuestra historia, que tiene que ver con los llamados. Símbolos. Les voy a hacer preguntas. ¿Quién es la viña? Hablando de lo que acabamos de decir. ¿Quién es la viña? ¿Quién representa la viña? El mundo. Al pueblo, a su pueblo. La viña es el mundo, sí, muy bien. ¿Se acuerdan el himno que dice, hay lugar en la amplia viña para todo labrador? La viña es el mundo, ¿cierto? ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. Señor. Dios Padre. ¿Quién es el que cuida la viña? Jesucristo. Jesús. El administrador. ¿Quién es la higuera? Nosotros. ¿Quién es la higuera en lo que acabamos de leer? Nosotros. Nosotros. Los judíos, ¿sí? En este caso eran los judíos, ¿sí? Porque dense cuenta que la higuera se secó, ¿sí? La higuera se secó. Claro, nosotros podemos representar ahora esto mismo de manera espiritual, ¿no? Pero aquí específicamente la higuera, por ahora, significan los judíos. Ahora, ¿las hojas representan qué? Nosotros. Ah, no, las obras. Las obras, las doctrinas, las enseñanzas, las prácticas, ¿cierto? ¿Y las hojas están bien o están mal? ¿Tener hojas está bien o está mal? Está bien. Está bien, es necesario. Está bien, Está muy bien. bien. Eso es lo que tenemos que entender. Tener hojas es correcto. Que nosotros tengamos hojas está bien. Pero le faltaban los frutos, es decir, no tenían una piedad
práctica, no tenían el fruto del Espíritu Santo. Entonces la higuera finalmente fue cortada. Vamos entonces, porque a veces nos gusta hablar mucho de los judíos, ¿no? Vamos entonces a nuestro caso específico, comprendiendo que la iglesia, hay una iglesia que hemos estudiado durante este trimestre, por ejemplo, en la escuela sabática, cuando vamos al estudio del libro de Daniel, nos damos cuenta que el pueblo remanente tiene que ver con el pueblo de la iglesia, y este pueblo es el pueblo adventista. Vamos a hablar de el llamado, bueno, aquí perdón que me equivoqué y lo hice al revés, pero aquí es el llamado a los laodicenses. ¿Sí? Llamado a los laodicenses. Primer llamado, ¿sí? Dense cuenta, en 1856, una vez que Guillermo Miller ha dado un mensaje, el mensaje del advenimiento. Yo solamente voy a ponerlos en contexto un poquito más para aquellos que no conocen como esta historia, pero en la década de los 30, de 1830, de 1840, resulta que un personaje que se llamaba Guillermo Miller comenzó a estudiar a fondo la palabra de Dios. ¿Sí? Voy a hacerlo resumido porque podríamos hablar bastante de él. Pero comenzó a estudiar a fondo la palabra de Dios y se dio cuenta en la palabra de Dios que Dios ponía siempre fechas. Primero lo que encontró fue a Jesús, ¿no? Encontró a Jesús en la palabra de Dios. Después de ser una persona deísta, encontró a Jesús en la palabra de Dios y ahora encontró que la Biblia tenía una importancia para todo ser humano, que la Biblia podía transformar vidas y transformó la vida de él. Pero se encontró con algunas profecías, ¿sí? Y se dio cuenta que la Biblia tenía profecías como los 400 años de esclavitud en Egipto, como los 70 años de Babilonia, como los 7 tiempos de Nabucodonosor. Entonces se dio cuenta que siempre habían tiempos en la palabra de Dios. Y al darse cuenta de eso, entonces Guillermo Miller llegó a un texto interesante que es nuestra teología adventista, que está en donde se basa nuestra teología adventista, que tiene que ver con que el santuario, es decir, el cielo allí, iba a pasar un evento interesante. Y es que iba a comenzar un juicio, ¿sí? Y que iba a comenzar un juicio y que Daniel nos decía que pasados 2300 años de días, ¿cierto? Pasados 2300 años, entonces iba a comenzar un juicio para el pueblo de Dios. Ese juicio pues se da en 1844, pero ellos comprendieron inicialmente que el juicio tenía que ver con que Jesús venía. Así que Miller y los milleritas, que fueron las personas que creían en lo que Miller enseñaba, se dieron cuenta que pues probablemente que Jesús venía pronto y comenzaron a hablar en Estados Unidos. Una persona de cada 50 en los Estados Unidos creía que Jesús iba a venir. No es un tema solo de nosotros aquí los adventistas, era un tema global. Todo el mundo creía que Jesús iba a venir. Era tanta el revuelo que había con todo esto, que se levantaban carpas en donde cabían más de 3,000 personas, y esas 3,000 personas entonces se convertían y había una gira por todos los Estados Unidos y hubo un furor tan grande que todo el mundo comenzó a llamarse adventista. Adventista porque esperaban el advenimiento de Jesús. Pero efectivamente eso no llegó. Pasó la fecha que había dicho la profecía y no llegó. Se habían equivocado de lo que pasaba en el evento, ¿sí? No de la fecha, sino del evento. Es decir, que después de 1844 comenzaba un juicio de examinación para todos los justos, para que ese juicio, después de terminado, entonces pudiera ser dictada una sentencia, que es en lo que vivimos hoy actualmente. Estamos viviendo en el juicio y estamos esperando por la sentencia, ¿sí? Por la ejecución de la sentencia. Así que en esta iglesia que nació allí de Miller, que es la iglesia adventista, pasó un tiempo y dice que para la década para 1856, ellos creían, si ustedes leen, por ejemplo, Apocalipsis, los primeros capítulos que nos hablan de los mensajes a las iglesias son periodos de tiempo hasta que venga Jesús. Decía la iglesia adventista que era la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia era la penúltima, ¿sí?
¿Saben qué significa Filadelfia? No. Bueno, Filadelfia significa amor fraternal, ¿sí? Entonces ellos, de hecho, cuando ustedes leen el mensaje de la iglesia de Filadelfia, parece que todo estuviera perfecto. No hay ningún reproche contra la iglesia de Filadelfia. Entonces, los adventistas decían, no es que nosotros somos la iglesia de Filadelfia. Pero Elena de White escribió algo interesante en 1856 hablando de eso. Y es lo que se encuentra aquí, ¿cierto? Dice, la iglesia se encuentra en el estado de la Odisea. De la Odisea. La presencia de Cristo no se halla en tu medio. Qué cosa tan terrible es excluir a Cristo de su propio templo. Qué pérdida para la iglesia. Nuestro Redentor envía a sus mensajeros para presentar un testimonio directo a este pueblo rebelde. Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero muchos rehúsan recibirlo porque temen que él será un huésped muy costoso. El Espíritu Santo espera ablandar y subyugar sus corazones, pero ellos no están dispuestos a abrirle la puerta y permitir que entre el Salvador. Temen que él exigirá demasiado de ellos. Ya en Jesús de Nazaret queda fuera, aquí creo que falta una A, y así Jesús de Nazaret queda fuera de su propia iglesia. Así que Elena de White los reconvino y dijo, no, ustedes no son la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia ya pasó. Ustedes son la iglesia de la Odisea, ¿sí? Si ustedes, digamos, cuando tengan tiempo allí en su casa y puedan leer el mensaje a la iglesia de la Odisea, se van a dar cuenta de qué es lo que dice el mensaje a la Odisea. Ahorita de pronto lo vamos a leer un poco. Pero este fue el primer llamado, porque ellos pensaban, somos Filadelfia, así como los judíos pensaban, no tenemos de nada necesidad porque parece que todo está perfecto. Pero Elena de White dice, no, ustedes se encuentran en el estado de la Odisea, son tibios, ¿sí? Su experiencia con Dios está afuera, por eso dice, aquí estoy a la puerta y llamo, porque está afuera, entonces decía él. Así que se hace el primer llamado a la iglesia en 1856. Y se dan cuenta que la iglesia está en el estado de la Odisea. Segundo llamado, ¿sí? Segundo llamado. Segundo llamado se da en 1888. Hay un llamado interesante y dentro de la iglesia se levanta una verdad importante. Y es que muchos se estaban preocupando demasiado por encontrar la interpretación de la profecía en cuanto a quiénes eran los cuernos, a quiénes eran algunos de los símbolos que estaba allí, y dejaron a un lado un mensaje tan importante que era el mensaje de la justificación por la fe. ¿Algunos saben de qué se trata el mensaje de la justificación por la fe? Me preocuparía que no. ¿Cuál es el mensaje sencillo de la justificación por la fe? Yo diría, pues cuando a mí me dicen justificación por la fe, yo pienso en gracia y santificación, la imputada y la impartida, y ahí todo el chorro se riega. Correcto. La justificación por la fe tiene que ver con gracia, es decir, yo soy salvo por gracia. El mejor ejemplo que tenemos, de hecho es un ejemplo que se parece a este, es el de los espías. 2 espías que mandaron allí para revisar el pueblo de Canaán. Cuando iban a entrar a Canaán, mandaron 2 espías. Cuando llegaron los 2 espías, entraron por la tierra, se dieron cuenta básicamente que la ciudad tenía grandes cosas, es decir, tenía unos frutos grandísimos, era una ciudad realmente donde fluía leche y miel, pero se dieron cuenta que también habían gigantes y que era complicado. Así que cada uno llegó con su mensaje otra vez pasados 40 días, llegó con su mensaje, ¿sí? Y el mensaje de todos fue, es verdad, allí nosotros hemos visto que es una ciudad muy, muy bonita, que lo que nos ha prometido Dios realmente es grande, pero nosotros no podemos entrar allí porque es una ciudad que se come a sus habitantes, porque hay gigantes y es muy difícil. Dijeron 10, yo les recomiendo no entrar allá. Pero hubo 2 que se llamaban Josué y Caleb, así como en este caso Wagoner y Jones. Josué y Caleb vinieron con un mensaje distinto y el mensaje fue, es verdad, es grande, son grandes las personas que están allí. Tal vez es una ciudad de personas sádicas que podrían matarnos,
pero nosotros vamos con un Dios que todo lo puede, y si nosotros vamos en nombre de Jesús, vamos a poder vencer. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Es verdad, el pecado que nosotros afrontamos es grande, pero si nosotros nos aferramos a Jesús en nuestras vidas, Jesús nos va a ayudar a vencer. Pero esto fue lo que rechazó la iglesia estando por el periodo de 1888. Rechaza un mensaje de justificación por la fe, rechaza, digamos, el mensaje que traían estas dos personas, centrándose en otros puntos que no tenían importancia. Como dice aquí, muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el impreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que debe ser proclamado en alta voz y acompañado por abundante derramamiento del Espíritu Santo. Nuestro mensaje tenía que ser: es verdad, tenemos doctrina, es verdad, el pecado es difícil de vencer, pero si nos aferramos a los méritos de Jesús, Él nos va a ayudar a vencer y nos va a ayudar a ser transformados. Pero al ser rechazados, el pueblo de Dios tuvo que caminar hasta nuestros días, hasta el coronavirus, ¿cierto? El tercer y último llamado, que es un mensaje que se da específicamente para nosotros, tiene que ver con el mensaje que se encuentra allí, el mensaje dado a la iglesia de la Odisea. Y vamos a leer y extractar solamente algunos versículos para poder terminar hoy con este mensaje, ¿cierto? Tercer llamado entonces que se nos está haciendo a nosotros. No nos falta más mensajes, no tenemos más tiempo. Este es el tiempo que Dios ha diseñado precisamente para que podamos tener un refrigerio y para que podamos acercarnos a Él a través de la justificación por la fe, acercarnos a Él a través del estudio de sus profecías, acercarnos a Él a través de una comunión directa con Él. Pero no hacemos nada si no tenemos una relación con Él y si no le estamos proclamando al mundo que pronto van a acaecer cosas que son todavía peores. No hacemos nada si seguimos dando el mensaje de todo está bien, todo va a mejorar. No quiero decir que no vaya a mejorar en nuestras vidas seguramente va a mejorar, pero las circunstancias del mundo en general nunca van a mejorar, van a empeorar de aquí en adelante. Por eso nuestra esperanza simplemente se halla en Jesús. Qué difícil es este mensaje a veces que nosotros lo demos, porque no es un mensaje de desesperanza, es un mensaje de esperanza si lo centramos en Jesús. Es un mensaje de desesperanza si hoy centramos nuestras esperanzas básicamente en las cosas que tenemos, en nuestro dinero, en nuestra posición, en todas las cosas que hoy tenemos. Pero si centramos y volvemos otra vez al Jesús de la Biblia, si estudiamos sus profecías con ese deseo, entonces vamos a comprender cuál es el camino que Dios quiere que andemos. Capítulo 3 de Apocalipsis. Y vamos a leer precisamente el mensaje que se nos da a nosotros como pueblo laodicense. Último mensaje que Dios nos da. Por eso es un mensaje que Elena de White llama como verdad presente. Versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Quién es el amén? Jesús, el testigo fiel, el verdadero, porque hay muchos testigos hoy en día que son falsos, pero Dios es el testigo verdadero, Jesús es el testigo verdadero, Él es el amén, la verdad, quiere decir aquí. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, y le está diciendo hoy, yo conozco tus obras Diego, yo conozco tus obras Hugo, yo conozco tus obras Mauricio, yo conozco tus obras Daniel, Vivian, Ana María, Sandra, yo conozco tus obras, ¿sí? Que ni eres frío, pero tampoco eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué significa estar tibio? ¿Ustedes alguna vez han estado en un estado de tibieza, estando digamos un domingo en la mañana allí dormidos en su cama? Si uno está en un estado de tibieza no hay nada que lo despierte. Porque si uno tiene calor, pues se levanta porque tiene calor. Si tiene frío, se levanta porque tiene frío. Pero si está tibio, pues no lo levanta. Entonces está dormido. Ese es el estado que nos dice aquí específicamente que tiene la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Dice, pero por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, va a pasar algo. Y dice, te voy a vomitar de mi boca, ¿sí?
Si sigues en ese estado de tibieza, si en este tiempo que Dios ha dado de refrigerio, mientras estamos en nuestras casas, como he escuchado tantos, como he visto por allí tantos estados, pueblo, ve y escóndete en tu casa. Está bien esconderte en tu casa, pero mientras te escondes en tu casa, mira cómo tu relación con Dios cambia. Mira cómo planeas las cosas para cuando vuelvas a salir otra vez a la calle y que las cosas sean diferentes. Ya no pueden seguir igual, ¿sí? Porque dice aquí, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, miren los problemas que tiene la Odisea. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Eso lo dice la iglesia adventista? Sí. ¿Lo decimos a veces nosotros? Sí. Por eso nos llama la iglesia de la Odisea, porque lo decimos, porque pensamos que al tener la verdad, porque pensamos que al tener la dieta saludable, porque pensamos que al tener toda la palabra de Dios, entonces no necesitamos de nada. Pero dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no te das cuenta que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Qué tristeza, Dios no nos trata suave, ¿no? Pues uno pensaría aquí que Dios no trata suave, ¿sí? Es decir, Dios está hablando con sinceridad. Y la sinceridad tiene que ver, somos desventurados, somos miserables, somos pobres, somos ciegos, somos desnudos. Una cosa interesante es la palabra allí, ciegos. Esta mañana estábamos, pues, digamos, tuve la oportunidad de tener una reflexión allí con las personas de la iglesia de la Esmeralda, los que se levantaron allí temprano, y hablábamos precisamente que el estado de ciego tiene que ver con no atender a los profetas, ¿sí? Porque los ojos del cuerpo de Cristo tienen que ver con la profecía. Si yo no atiendo al profeta, si yo no atiendo a la persona que habla de parte de Dios, si yo no atiendo la palabra en su profecía, entonces estoy ciego. Contrario a lo que hoy muchos me dicen, incluso dentro de la iglesia adventista, que yo no necesito hablar de profecía, que yo no necesito estudiar más a fondo lo que me están pidiendo. Aquí está diciendo lo contrario. Aquí me dice que soy ciego porque no veo, porque no soy como el vidente, que dice que anteriormente al profeta se le llamaba vidente, ¿sí? Entonces, soy miserable, soy pobre, soy ciego y soy desnudo. Pero bueno, gracias al Señor que eso no se queda ahí. Si se quedara ahí, pues sería desesperanza para todos. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué? Oro. Oro refinado. Oro refinado. Él quiere que nosotros compremos oro refinado en fuego. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el oro refinado en fuego es la fe probada por el amor. La fe movida por el amor. Él quiere que nosotros compremos, así como el oro se refina por la prueba, quiere que nosotros cuando pasemos por la prueba, fijemos nuestros ojos en Él y así nuestra fe, que es por amor, pueda crecer, ¿sí? Entonces, necesitamos comprar oro refinado en fuego. Fe probada por el amor. Eso solo se da mediante una comunión con Dios. ¿Para que seas qué? Rico. O sea que esta es la solución para que seas rico. Realmente la riqueza no tiene que ver con cuánto acumulo hoy en día. Tiene que ver con qué tanto acumulo la fe allí en mi corazón para que Dios pueda entrar. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte. Él quiere que compremos vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son un símbolo de la justicia de Cristo. Otra vez allí el mensaje de la justificación por la fe. Yo no soy salvo por mis obras, soy salvo por los frutos, por el fruto, ¿cierto? Y el fruto tiene que venir ¿de dónde? De Jesús, de la fe, ¿cierto? Entonces necesito la justicia de Cristo en mi vida, vestirme de la justicia de Cristo en mi vida, para ya vestirme bien, para que cuando yo llegue al cielo no me digan, hey amigo, o más bien, en este momento que estamos viviendo el juicio, no me digan, hey amigo, ¿por qué entraste acá? ¿Cómo entraste acá si no tenías un vestido? ¿Sí? Eso no puede pasar. Yo tengo que asirme de la vestidura de Cristo. Y finalmente, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez. Y dice, y unge tus ojos, esos ojos que están cegados porque no ponemos atención a la profecía, unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Con el colirio yo puedo ver. El colirio es símbolo del Espíritu Santo. Es el único que me ayuda a ver. Y recuerden que también es el único que me ayuda a producir fruto. El fruto del Espíritu es, ¿sí? Eso quiere decir que
necesito aceptar a Jesús completamente a mi vida y que el Espíritu entre y comience a hacer cambios para que yo pueda ver, para que yo pueda escudriñar la palabra y ella no me sea contraria a mí, para que la palabra realmente pueda hacer un cambio en mi vida, para que yo pueda caer sobre la roca y la roca transformarme, ¿sí? Y finalmente dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios hace esto con los que ama, nos castiga, nos manda juicios. No crean que este periodo, vuelvo a repetir, es un periodo que no tiene ningún objetivo. Tiene un objetivo muy grande. Al pueblo de Dios le está mostrando que necesita prepararse. A los de afuera les está mostrando que necesitan aceptar a Jesús, porque es la única certeza que tenemos hoy en día, ¿sí? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Recuerden que estamos en el estado de la Odisea. Estoy a la puerta y llamo. Está afuera, ¿sí? Hoy está fuera de nuestros corazones, ya lo leímos. Pero aquí dice, si alguno oye mi voz, y es el llamado que nos está haciendo, y abre la puerta, yo voy a entrar a él y voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Qué bonito este mensaje, porque me está diciendo, no está todo acabado. Sí, ustedes están en un estado difícil, pero ustedes siguen siendo el pueblo de Dios, ¿sí? No todos se van a salvar, eso es cierto. Solamente los que sigan el consejo del testigo fiel, que es lo que ya hablamos hace un momento. Finalizo con estas dos cosas. Claro, hoy no vamos a hablar de Daniel 11:40 al 45, eso es un tema muy largo, ¿sí? Pero yo me quiero centrar aquí en el versículo 41, que ya ustedes también, cuando tengamos otro momento, vamos a poder estudiarlo a profundidad. Pero si vamos solamente al versículo 41, nos da una verdad de este tiempo. Nosotros estamos viviendo en los versículos del 40 al 45 de Daniel. El 40 ya pasó, no voy a profundizar en eso para no extenderme más, ¿cierto? Pero en el 41, que es el tiempo en el que vivimos, dice que el rey del norte, que es Roma, específicamente, Roma papal, cuando sea sanada su herida, cuando tiene una herida en este momento, pero a través de la unión de las diferentes iglesias, va a volver a levantarse este poder, y dice que entrará en la tierra gloriosa, ¿sí? Si ustedes hacen una exégesis de este versículo, nos dice que la tierra gloriosa es Estados Unidos, ¿sí? Y muchas provincias van a caer. Es lo que está pasando hoy. Esto es lo que va a hacer el rey del norte, va a hacer que muchos caigan. Dice, mas estas van a escapar de su mano. Y aquí es, digamos, el último punto que dijimos que nuestra presentación se llama árbol sin fruto, pero también se llama cambiando de bandos. Y dice aquí, muchas de estas van a escapar de la mano del rey del norte, y son Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Este versículo me está diciendo que hay muchas personas allá afuera que van a tomar mi lugar. Los hijos de Edom, Moab y los hijos de Amón significan esas tribus que eran paganas en el pasado, pero que al aceptar el mensaje de los 3 ángeles que nosotros estamos predicando, se van a unir al pueblo de Dios. Pero lo triste es que ellos se unen y otros salen, ¿sí? Unos van de entrada y otros van de salida. La mayoría de las personas hoy no ha comprendido completamente el mensaje, pero cuando comprenda el mensaje, la mayoría va a entrar. Pero la mayoría, también me está diciendo aquí, va a salir, ¿sí? Por eso, leamos estos 2 últimos textos que tenemos aquí desde el espíritu de profecía, desde el conflicto de los siglos. Dice aquí, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias, en las diferentes iglesias que hoy componen la cristiandad y el protestantismo, discípulos de Cristo, no solo en la cristiandad y el protestantismo, en todas las diferentes iglesias, así sean satánicas, así sean de todo, en esas iglesias hay verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, es decir, no han caído, ¿sí? Las plagas se está refiriendo aquí, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. Qué bonito, pero a veces esperamos que sea completo. No, nunca va a llegar tal. La piedad, el revivamiento de la piedad solo va a ser individual. Si yo no me reavivo, nadie me va a reavivar. Dice, va a haber un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu y el poder de Dios
serán derramados sobre sus hijos, dice aquí. Entonces muchos se separarán de las iglesias, también adventistas, en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que nosotros estamos dando, ¿cierto? Que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Muchos de los que están en las diferentes iglesias entrarán. Y el último texto, conforme vaya acercándose la tempestad, que la estamos viviendo, por eso digo, esto es principio de dolores, pero conforme vaya el tiempo va a ser peor. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así como muchos la ven hoy. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño, ¿sí? Con cuidado con ese que tienes al lado hoy en día, que no ha sido transformado todavía por la verdad, ¿sí? Dice que se convertirá en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarnos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Este es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Definitivamente Él quería que la nación judía se salvara. Él quiere que nosotros como pueblo seamos salvos. Él ha hecho todo, pero nos está diciendo, bonito que tengan las hojas robustas, pero es necesario que también tengan el fruto, ¿sí? Si no tienen fruto, entonces van a ser cortados y muchos van a reemplazar a los que realmente no tenían una experiencia profunda. Que el Espíritu del Señor pueda guiarnos en este tiempo de refrigerio, que nos pueda hacer reflexionar en nuestras casas, que este tiempo nos ayude para pensar que necesitamos salir de una vez termine todo esto, necesitamos salir a predicar este mensaje que Dios nos ha dicho que debemos predicar. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje que nos ha preparado Dios para predicar, pero no podemos predicarlo sin que nosotros lo vivamos. No podemos predicarlo sin que nosotros vivamos que necesitamos obedecer a Dios, necesitamos mostrar su carácter en nuestras vidas, necesitamos entender que la hora del juicio ya llegó, entender que Babilonia nos está ofreciendo una serie de doctrinas erróneas, pero que hacemos bien si salimos y huimos de esas doctrinas, ¿sí? Y finalmente nos está diciendo que si no ponemos atención a eso, el mundo se va a dividir en estos dos bandos, en los que aceptaron a Jesús por fe y en los que no. Y los que no, pues van a tener un destino triste, pero los que sí van a morar para siempre con Jesús. Estamos viviendo en un momento solemne, un momento realmente importante para nosotros. No dejemos pasar. Alguien decía, es nuestro momento de brillar. Sí, es nuestro momento de brillar, pero con lo que Dios nos ha mostrado. Este es el mensaje para esta noche, que Dios nos pueda guiar, nos pueda seguir acompañando, y si tenemos algunas preguntas, pues es momento también de lanzarlas. Gracias, Cami. Tremendo mensaje, la verdad. Creo que vale la pena como profundizar en muchas cositas, debido a que pues en este grupo creo que no todos estamos como tan empapados de estos temas. Pero bueno, ¿quién tiene preguntas? A ver, acá tengo una que dice, gracias. Yo tengo una duda, Cami. Pues no es una duda, sino es como que a veces cuando hablamos de ese porcentaje de personas que incluso nosotros sabiendo podemos estar en riesgo de perdernos,
si no tenemos fruto, me hace recordar mucho como lo que le pasó a Pedro, ¿no? O sea que cuando Cristo le dice que lo va a negar y él con todo su corazón le decía no, no, no y no, y aún así, pues como que era inevitable que eso pasara. No sé, eso me deja como una sensación ahorita en estos tiempos, precisamente de eso, que finalmente, como somos salvos únicamente por gracia, a veces quizás anhelarlo con todo nuestro corazón, pues como que no te puede dar incluso la certeza, o sea, lo que decías ahorita, tenemos la verdad, tenemos profecía, tenemos tantas cosas, pero incluso esa certeza solo la conoce, pues, Dios, ¿no? Sí, eso es bastante cierto, pero dense cuenta que en esta misma, mientras nosotros hablábamos aquí, notábamos que el mismo Jesús, no es que Dios ya tenga a las personas que se van a perder, ¿cierto? La puede conocer, pero bueno, eso es otro tema. Pero Dios no es que ya lo tenga. El último año de su ministerio lo dedicó, aunque sabía que había una profecía de las 70 semanas en la que decía que los judíos ya iban a ser rechazados. Él dedicó su último año de ministerio, y no solo su último año, los 3 años que estuvo y medio de ministerio, dedicó su tiempo a pasar tiempo con los judíos. Dedicó su tiempo hacia los judíos, a los que se iban a perder. Y yo creo que gracias a él muchos se salvaron. Eso es lo que a veces no contamos, pero gracias a él muchos se salvaron, ¿sí? O sea que lo que nos muestra la historia es que Dios busca a toda costa que nosotros seamos salvos. De hecho, es más fácil salvarnos que perdernos. Muchos pensamos que es más fácil perdernos, no, es mucho más fácil salvarnos, nos está diciendo. Dios está usando todos los medios. Si Él tiene que usar a veces las plagas, las pestes, las cosas para que nosotros reflexionemos, Él lo va a hacer. También lo va a hacer de métodos sencillos, ¿no? Es decir, si nosotros somos sensibles a su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, simplemente basta con ser sensibles a la voz de Dios. Así como las ovejas son sensibles a la voz de Dios, si somos sensibles hoy en día a su voz, que está en su palabra, pues entonces vamos a ser salvos, ¿sí? Entonces, yo no quiero que nosotros quedemos con una sensación de que nos vamos a perder todos. No, esa no es la sensación que Dios nos muestra. Sí nos muestra que si nosotros no producimos fruto, pues vamos a tener que ser cortados. Pero lo que nos muestra también aquí es que es simplemente como asirnos de la mano de Dios, así como Pedro mismo. Pedro tomó la mano mientras se hundía del Señor, tomó su mano y mientras se estaba hundiendo, le dijo, Señor, sálvame. Y eso bastó para que fuera salvo. Nosotros nos estamos hundiendo, si puede ser que muchos nos estemos hundiendo, pero es momento todavía para decir, Señor, dame tu mano y sálvame. Yo opino, Camilo, que Sí. el eslogan de la Iglesia Terralinda cabe muy bien aquí. Es un encuentro real con Dios. Porque si hacemos las cosas de corazón, reales, no ficticias, lo que tú dices, cuando la higuera muestra mucha hoja es porque eso es ficticio, no tiene fruto, tiene mucho orgullo, tiene mucha opulencia, pero un encuentro real con Dios nos indica una justificación por la fe, porque justificación es contrario a condenación. Cuando estamos en Cristo estamos justificados porque, como dice Helen White, yo sé en quién he creído. Amén, sí, Señor, así es, correcto. Un encuentro real con Dios es lo que necesitamos en nuestras vidas diarias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario, sugerencia, Queja, reclamo. queja, reclamo? Cami, muy chévere. En verdad, muchas gracias. Tenemos que aprovechar esta cuarentena para profundizar más en estos temas. Y mira, tenemos más personas acompañándonos hoy que físicamente. Pero promocionemos este sistema porque, hermanos, si estas cosas van para largo, este es el único medio que podemos comunicarnos, que esto lo difundamos, que Sí, esto lo así es. podamos vincular a los demás. Yo no sé cuántos pueden resistir el Zoom de comunicación ahí, o sea, hasta cuánto sea el tope. Pero esta es una forma de que donde usted esté puede llegar la palabra de Dios, porque hoy vamos a hablarle y ya no podemos hablar porque el contagio, esa cercanía está perdida,
pero por estos medios Dios nos tiene que dar una inteligencia para que podamos usarlo y llegar a las personas Claro que sí. desde Tienes la distancia, pero también cerca porque estamos en su celular, donde es lo más cerca que tenemos para nuestra comunicación. ¿Sabes qué quiero también, Sandri? Que no quede en el ambiente que estos mensajes son complejos, ¿sí? Hay un solo mensaje aquí, ¿sí? Y el mensaje es, estamos a tiempo de prepararnos, ¿sí? El mensaje es lo que decía Hugo hace un momento. Nuestro encuentro con Dios debe ser un encuentro real, de comunión todos los días, ¿sí? Y Dios nos va a mostrar cada uno de los pasos, ¿sí? Ese debe ser el mensaje que caiga aquí. Lo vimos en la nación judía, lo que vimos básicamente fue la nación judía no quiso aceptar a Jesús, y como no lo quiso aceptar, pues fue rechazada. Y lo que estoy diciendo aquí básicamente al final es que lo mismo le pasa al pueblo adventista. El pueblo adventista es el que tiene la verdad, es el que ha escogido muchas pero si el mismo pueblo adventista, los mismos hermanos, no se dan cuenta del mensaje que tienen, no se dan cuenta de que Jesús es la salida, así puedan tener todas las doctrinas, pues entonces no van a llegar a ningún lado. Entonces, el objetivo básico de esto es este tiempo de refrigerio que me sirva para encontrarme con Jesús. Los detalles, con el tiempo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, Él la va revelando. Pero el mensaje central que tiene que salir de aquí es que estamos a tiempo, ¿sí? Y si usted es adventista, lo insto para que siga estudiando, para que estudie a profundidad, para que no deseen la leche espiritual ya la leche simplemente, que es el líquido, no me sirve, yo necesito una comida más fuerte, porque es que Jesús viene y porque es un tema de vida y muerte, ¿sí? Entonces, por eso debe ser tan importante que nosotros lo comprendamos. Entonces, no importa si no nos grabamos que 6 meses antes y después pasó 2 años y medio y que 3, no importa, ¿sí? Pero si nosotros salimos de aquí con un mensaje en nuestro corazón que tenemos que estudiar más y profundizar más, ese mensaje tiene que ser el que nosotros podamos comprender. Que si seguimos en la situación que seguimos porque tenemos muchas cosas, porque tenemos dinero, porque tenemos grandes templos, porque eso no es lo que me va a salvar, ¿sí? A mí me va a salvar simplemente es Jesús y mi relación con Él. Me va a salvar qué tanto yo aprendí a amar a Jesús. Por eso la mayoría de salvos se encuentra afuera, si se dan cuenta. Porque solo se necesita alguien que acepte con fe este mensaje para entrar, ¿sí? Okay. Cami, ¿de qué libros sacas este mensaje, este tema? ¿De qué libros? Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos. Pues, ¿y cuál otro? Creo que la Mona quiere decir algo, Monita. En parte no, pero pues, dale. Así lo escribo porque hay que resumir. Pero yo he reflexionado ahorita una cosa. Yo conocí a Camilo hace 10 años y conocí del adventismo hace 13 años. Y hay algo que ha sido muy incisivo en el mensaje adventista o en Camilo. No porque sea Camilo, pero... Y es que siempre ha sido repetitivo el hecho de que me tengan que decir que este es el mensaje para el tiempo final. Y yo como fui católica, quizás muchos aquí no han sido de otra religión antes, o sí, pero uno de verdad sí le llega el mensaje de los 3 ángeles, es real, de verdad sí funciona. Entonces cuando la gente de pronto escucha en la iglesia, ay, esa cantaleta de que el mensaje de los 3 ángeles, pero en realidad uno como persona de otra denominación le llega hasta los tuétanos porque lo saca del engaño y lo baja de la nube de una vez. Entonces, créanme que cuando nosotros le contamos a otras personas de otras denominaciones esto, quizás tenemos temor porque lo que decimos, ¿no? Ay, el amor de Dios es lo más importante y lo es. Pero a uno digamos tenía el amor de Dios, pero si uno ya lo tiene, si uno ya reconoce a Dios porque hizo la primera comunión de corazón, porque va a misa juicioso, porque le reza a la Virgen de corazón, si uno es genuino, Dios le lleva el mensaje y lo prepara para que uno reciba el mensaje de los 3 ángeles. Entonces tenemos que pensar es cómo romper el hielo y no tener miedo.
Amén. Así es, bonita. Solamente un aporte, Cami, cuando somos diferentes cuando nos encontramos con Jesús. Mire el apóstol Pablo, hasta que no se encontró con Jesús, no fue la persona diferente. Y eso es el mensaje final, Camilo, y gracias por la disertación. Amén. Andrés, es basado básicamente en estos últimos dos textos, tienen que ver con el conflicto de los siglos y con mensajes selectos, pero pues digamos que toda la reflexión tiene que ver, como lo vimos allí, directamente con los textos de la palabra de Dios, ¿no? Dale, gracias, Cami. A mí muchas Cami, gracias. Andrés, antes de terminar, yo quiero darle un saludo a Camilo y a todos ustedes. Me ha parecido un mensaje muy bonito, muy especial. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Pedrito, Sí, 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 sí. Pedrito, sí. Qué más juguito. Bueno, yo creo que el mensaje ha sido apropiado y eso es lo que debemos estar nosotros predicando, conversando entre nosotros como hermanos, porque estamos en tiempos difíciles. Yo creo que lo que está pasando es algo que nos está estremeciendo a todos, nos está haciendo, nuestro Señor nos está haciendo un llamado. Estábamos reflexionando en esta semana en la casa con Mateo 24, donde él habla particularmente de tres elementos, lo que son las pandemias, los terremotos y, y las guerras y tema de los eventos que se están presentando. Y hay algo particular y es que estos eventos no van a ser mundiales, van a ser sectoriales en diferentes países, no van a ser simultáneos, porque dice la hermana Elena que si fueran mundiales no soportaría la tierra. Entonces a veces cuando vemos que nos coge una situación de esta y nos encierra en la casa, como que bueno, oiga, esto es real, está pasando. Entonces ese llamado, el libro que también les enseñamos es el Eventos de los Últimos Días. Nosotros en este tiempo debemos estar sabiendo proféticamente dónde estamos y qué debemos hacer, precisamente para prepararnos, para que no nos cojan pues como de sorpresa las cosas y veamos que sí es real la situación. Sí, Así saben, es, Pedrito. Muchas gracias por tu aporte. En verdad, qué chévere que nos estés acompañando hoy en esta PC. Y tienes razón, es un tema muy oportuno. Creo que querías decir algo, Cami, perdón. no, finalizar con este texto también lo leí esta mañana, pero me parece que es completamente adecuado para lo que vivimos. Dice la reina Esther, ¿no? Y es el mensaje que vamos a repetir. Porque si callas absolutamente en este tiempo, dice, va a venir respiro y liberación de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre van a perecer. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y yo les digo a ustedes, quién sabe si para esta hora nosotros hemos llegado a vivir en lo que estamos viviendo. Yo creo que hemos llegado con un objetivo. Pero si callamos ahora, dice, de todas maneras va a venir respiro de otra parte. Liberación va a venir. Lo profetiza el libro de Daniel. Será libertado tu pueblo, dice. Pero la liberación vendrá de otra parte, pero dice, tú y tu casa van a perecer. ¿Sí? Sin embargo, dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Que ese sea nuestro mensaje de aquí en adelante. Amén. Muchas gracias, Cami. Gracias, Cami. ¿Nos colaboras con una oración final, porfis? Claro que sí. Pongamos nuestros micrófonos en silencio para orar, porfis. Oremos. Señor, tantas veces nos acercamos a ti, pero hoy queremos acercarnos de todo nuestro corazón. Como pueblo hemos sido rebeldes en nuestras vidas, incluso personales. Tú ves todos los días cómo tratamos de hacer nuestra voluntad y de irnos hacia nuestra conveniencia, Señor. Pero agradecemos porque tú eres un Dios que nos ama y que nos llama de cualquier manera para que no nos perdamos. Señor, vivimos tiempos difíciles y seguramente van a incrementar. Pero hay una esperanza, Señor, y es que pronto vas a venir en las nubes de los cielos. Permite que nuestros corazones ese sea el mensaje que
que nos llene de ánimo, Señor. Cuando estemos allí en el cielo, lo que habramos vivido aquí en esta tierra, ni el coronavirus, ni las guerras, ni las tristezas, ni los dolores, ni la muerte, ya no vamos a acordarnos más de eso, Señor, porque en el cielo ya todo será perfecto. Porque en el cielo ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más plagas, ni nada de eso, Señor. Permite que nuestro corazón se llene de todas las mañanas de esa esperanza. Tú nos has llamado para este tiempo como llamaste a Esther en su momento con un objetivo, y es para contarle al rey, contarle a otros, Señor, que te acercas, que la destrucción viene, Señor, pero que a pesar de eso hemos llegado al tiempo que hemos llegado para poder salvar a la mayor cantidad de personas que tú pongas en nuestros corazones. Por eso ayúdanos para que el mensaje sea práctico, para que además de que nosotros aprendamos esto, podamos también vivirlo. Es lo que te pedimos, Señor. No podemos hacer nada si solo no sabemos esto de principio a fin y si no lo ponemos en práctica. Ayúdanos, Señor, a guiar a otros, a ayudar a otros, a servir a otros, Señor, porque es lo que has decretado. Allí en el cielo, cuando tú vayas a preguntarle a los que se perdieron, vas a preguntar y vas a decir que estuve enfermo y no me visitasteis, no estuviste conmigo, Señor. Tuve hambre y no me diste de comer. Nosotros, y los que se pierdan, Señor, van a preguntar, pero si nosotros siempre profetizamos en tu nombre, y tú vas a decir, como no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Por eso ayúdanos a comprender que el mensaje sí es teórico, porque tenemos que aprender la doctrina, porque tenemos que aprender el momento, pero que es práctico, que es una unión, que es un encuentro real contigo. Por eso, sácanos de este momento, ahora que comenzamos, digamos, vamos a ir a nuestras camas, allí a dormir, a descansar durante esta noche, Señor. Ayúdanos a que podamos descansar en paz porque estamos confiados en que tú guías nuestras vidas. Y a cada una de las personas que esta noche está aquí conectada, no se han conectado porque sí, todos tienen un objetivo, Señor, todos han venido a buscarte porque todos tienen el deseo de ti, Señor. Si hay corazones duros de repente, por favor, suavízalos, Señor. Permite que ellos puedan aceptar, que puedan saber que tú eres el único bálsamo que podamos tener en estos momentos difíciles. Gracias, Señor. Si hay enfermos aquí en tu pueblo, también te pido que haya sanidad para ellos, porque tú nos has llamado para una obra que no podemos hacer, Señor, estando enfermos. Así que sánanos porque lo pedimos, no en nuestros méritos porque no los tenemos, pero los pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.